necesariamente vamos a hablar del signo lingüístico, ¿no? ¿Qué es el signo lingüístico? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿Qué proceso tiene? ¿Qué características yo puedo mencionar sobre este proceso? Etcétera, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera yo puedo acceder a estas características que yo doy. ¿Ok? Entonces vamos a mencionar de una vez cuáles son las características que yo puedo mencionar sobre lo que corresponde al signo lingüístico. En primer lugar, te puedo decir que este signo lingüístico es una asociación, ¿ya?, de dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son estos dos elementos importantes? Son el significado y el significante. Esta combinación, esta asociación es muy importante para que yo pueda visualizar y realizar lo que comúnmente nosotros llamamos la pronunciación del concepto que yo tengo o realizo. Por ejemplo, vamos a decir, en este caso, yo en mi mente tengo el concepto de todas las palabras que puedan mencionarse o se puedan dar en nuestro entorno social. Por ejemplo, vamos a decir, en mi mente, si alguien me pregunta y me dice por ahí, pasa, y yo escucho o me menciona que, ¿qué es una ventana? En mi mente rapidito trabaja porque yo sé el significado de ello y sé qué cosa es ventana. Por lo tanto, la ventana para mí va a ser mi significado. Y mi significante va a ser lo que yo voy a expresar, lo que yo voy a decir a través de los fonemas, los sonidos que voy a emitir de ese significado. ¿Y cómo lo voy a hacer, Miss? Fácilmente. Para eso nosotros hemos trabajado nuestro aparato fonador y eso ya lo sabemos. Y ese aparato fonador va a hacer que yo pueda, de alguna u otra manera, unir los sonidos que tienen todas las consonantes en el abecedario. Y eso va a hacer que yo pueda dar a conocer el significado, el significante de mi significado, ¿ya? Eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y esa articulación, porque también es una articulación que yo voy a poner, necesariamente la tengo que descomponer, ¿no? Yo uno todas las letritas que tengo en mi abecedario porque tú las conoces y yo de alguna u otra manera la voy a mencionar y voy a decir ventana. Al decir eso, yo ya estoy trabajando, en este caso, el significante de mi significado. Mira, ahora, en este caso te puedo también mencionar un ejemplo que tengo acá. Yo tengo esta imagen, ¿no? Es mi imagen mental que yo tengo porque es mi concepto. Que tengo la mesa, ¿no? Alguien me dice y yo digo en este caso, un material que sí, ya vamos a decir, de, de madera, de fierro, de vidrio, etcétera, largo, tiene 4 patas, en algunos casos tiene sillas, utilizamos para comer, para desayunar, etcétera. Entonces, yo tengo ese significado, que lo conocen todos los demás. De alguna u otra manera, este significado yo lo voy a poder trabajar de acuerdo al significante que yo pueda presentar. Es decir, yo voy a decir que esta es la mesa. Y esas articulaciones que yo he utilizado van a hacer de que yo pueda de alguna u otra manera mencionar la palabra que tengo, ¿no? Entonces, como ya te dije, esta combinación o esta asociación psíquica, que es, en este caso, nuestro significado, con una asociación acústica, que es nuestro significante, vamos a desarrollarla a través del signo lingüístico. Ahora, esta propuesta, esta investigación, ¿no?, que está desarrollándose, que es una teoría, que la ha planteado Ferdinand de Saussure. Hay muchos lingüistas, historiadores también, que han trabajado bajo estas premisas, ¿no? Pero de alguna u otra manera Ferdinand de Saussure ha trabajado mucho lo que es el lenguaje. Y para ello ha tenido que trabajar en signo lingüístico para que pueda de alguna u otra manera también hablar sobre la lengua y el habla. Entonces, se ha enfocado en esta teoría.
Y es una teoría acertada, ¿por qué? Porque nosotros también la podemos comprobar. Nosotros de alguna u otra manera también podemos visualizar o dar a entender cada uno de los elementos de acuerdo a cómo los tengamos presentes. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no?, que este signo lingüístico presente diversas características, pero para presentar estas características yo tengo que tener en cuenta que debo conocer el significado de las palabras. Si yo no conozco el significado de las palabras, exactamente yo no voy a poder saber el significado. Necesariamente los conceptos los tengo que ampliar. Ahora, estos conceptos que a mí desde pequeñitos, estos signos que yo tengo desde pequeñitos, me lo han enseñado, ¿no? A ti te han enseñado de pequeñito estos signos, desde que estabas, vamos a decir, en este caso, desde que empezabas a experimentar, desde que empezabas a conocer tu entorno. Por ejemplo, vamos a decir, cuando tú eras pequeñito, seguramente, mamá o papá te ha regalado, en algunos casos, un elemento circular, en algunos casos de plástico, en algunos casos de cuero, etc. Ese elemento circular, a ti te han dicho que se llamaba pelota. ¿Sí o no? Sí. A ti te dijeron que se llamaba pelota. Ahora, este elemento, ¿tú crees? Yo, por ejemplo, me imagino que si yo lo hubiera visto así, yo le hubiera puesto un nombre diferente. Pero en este caso ya ese nombre estaba impuesto. Ya te lo habían mencionado, te lo habían dado. Es igual, por ejemplo, tú has conocido en primer lugar, seguramente, porque eras pequeñito, la cama, ¿ya? Y tú decías, es largo, ¿no? De madera, tiene 4 patitas, lo utilizo para dormir, etc. Pero en este caso también te han dicho, su nombre es cama. Mamá o papá te han mencionado cada uno de estos elementos. Entonces, todos los signos que nosotros tenemos o mencionamos, necesariamente ya han tenido una palabra específica. La lengua española ya nos ha mencionado cada uno de estos elementos, ¿no? Pero estos elementos tienen características. ¿Cuáles son las características? En algunos casos se va a presentar la arbitrariedad, ¿no?, la linealidad, lo biplánico, lo articulado, lo mutable y lo inmutable. ¿Qué es eso, Miss? Entonces, antes de mencionar cada una de las características, te voy a mencionar otro ejemplito más. Por ejemplo, cuando yo digo animal con raciocinio, y tú ya te estás poniendo a pensar, animal con raciocinio, el ser humano, pues, porque él es el único animal que razona. Ahora te dice de sexo femenino o sexo débil. Ok. Al que entre comillas le dicen sexo débil, ¿a quién es? A la mujer. Ahora, Miss, ¿por qué usted en este caso lo ha puesto entre barras? Porque yo te estoy mencionando que este significante es el sonido, es la fonética. Y la fonética nosotros la representamos ¿con qué? La representamos entre barras. Es lo mismo, por ejemplo, cuando yo digo, mira, acá chiquito, yo grafémicamente, yo digo casa. Esa es la manera grafémica. ¿Sí o no? Sí, Miss, porque son las grafías, es decir, la letra, la escritura. Ahora, fonéticamente no es lo mismo. ¿Por qué mismo es lo mismo? Porque si hablamos de fonética, estamos hablando de pronunciación. Y yo no pronuncio seasa, yo pronuncio casa. Entonces, ¿hay una variación? Sí hay una variación. Y en este caso, la variación que nosotros hacemos es la fonética, es decir, yo me voy a enfocar en el sonido que emite cada una de las palabras. En este caso, cada una de las letras. Eso es lo que yo voy a trabajar. Por eso es que la gran mayoría tú vas a ver en el signo lingüístico que está entre barras. ¿Y por qué? Porque necesariamente eso significa que yo estoy trabajando la manera fonológica, ¿ya? El fonema. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar cada una de las características. Vamos a empezar primero por la arbitrariedad. ¿Qué te dice la arbitrariedad?
En este caso, la arbitrariedad te dice que la relación entre el significado y el significante no es convencional. En este caso, vamos a decir, es motivada ya sea por un acuerdo que han tenido en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo te había mencionado, en algún momento, te había dicho que la pelota, ¿no? Nosotros, ese elemento que nosotros conocemos, no tiene relación, ¿no? Con el nombre que tiene. Sí, aparte, cada comunidad tiene un nombre específico para ese elemento. ¿Cómo es eso, Miss? Fácil, porque nosotros seguramente ese elemento le decimos pelota, pero en Estados Unidos ese elemento no le dicen pelota. ¿Por qué? Porque utiliza, en este caso, su lengua para poder expresar. Entonces, cada comunidad, en este caso, este grupo de personas, ¿ya? De acuerdo a la manera ya sea social o cultural que presenten, necesariamente van a dar sus normas a través de sus propias lenguas. Por ejemplo, acá, yo tengo este animalito, en este caso un perrito. Ya, ese perrito, vamos a decir, yo tengo en mi mente y todas las personas que están en el mundo dicen, es un mamífero de 4 patas, ¿no? Que tiene pelo, color marrón, el mejor amigo del hombre, etc. Ese es el significado que tiene. Pero yo, ¿cómo lo conozco yo? Como perro. Pero si tú te vas a otros lados, otros le van a conocer con otro nombre. Por ejemplo, le van a decir can, otros le van a decir dog, ¿no? Entonces, ahí yo estoy trabajando la arbitrariedad. ¿Por qué la arbitrariedad, Miss? Claro, pues, porque a ti ya te impusieron ese nombre. Tú no le ves lógica de repente, no le ves importancia, no le ves relación, pero ya está estipulado que ese es el nombre del significado que yo presento. Ok. Por ejemplo, vamos a decir, tengo otro, un conejo. Ya, yo en mi mente, yo sé el significado de lo que es conejo. A mí me lo han enseñado, a mí me lo han dado. Perfecto, ese significado de conejo, yo lo puedo tener también, igual que muchos, pero sin embargo, en este caso, cada uno lo tiene, cada persona en otros lugares lo tiene significante diferente. Por ejemplo, lo conocen como conejo, algunos como rabbit, ¿no? Que es más conocido. Entonces, de alguna u otra manera, ¿estoy trabajando la arbitrariedad? Sí, estoy trabajando la arbitrariedad. Y eso se presenta, también se presenta, y nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos tenido las variaciones de la lengua. Entonces, ¿te has dado cuenta que hay cambios? Sí, hay cambios. Y esto se produce también en este proceso que es el signo lingüístico. Ahora, tengo otra característica. ¿Cuál es mi característica siguiente, Miss? La linealidad. La linealidad. ¿Y qué te dice la linealidad? Fácil. La linealidad de alguna u otra manera se enfoca en el significante. ¿Cómo es eso que en el significante, Miss? Claro, porque esa palabra que yo emito, ¿no? Ese sonido que yo hago, lo hago uno después de otro. ¿Qué significa que yo haga uno después de otro? Fácil. En este caso, cuando yo digo casa, yo pronuncio letra por letra. Yo no hago uno, vamos a decir, las 4 letras en un solo sonido. Eso yo no hago. Nuestro aparato fonador está preparado para que nosotros, en este caso, mencionemos letra por letra. Yo digo casa. Ahora, Miss, pero nosotros no hablamos así, no decimos casa, no. Nosotros decimos casa. Pero de todas maneras, esa rapidez te menciona y te dice que estás mencionando cada uno de los elementos. Cuando tú recién has aprendido a escribir, seguro tu profesora o tu mamá en casa te decía,
mesa, ya, igual. Todas las letras, fonológicamente hablando, están pronunciadas una tras otra. Esa es la idea de la linealidad. No tenemos otro, no hay otro proceso. Ese es nuestro proceso que nosotros realizamos para poder dar a conocer nuestros fonemas. ¿Ok? Este es el proceso de realización que se realiza, que se da, que se estructura por palabras, vamos a decir, tienen un lugar específico y que nosotros lo vamos a ir mencionando sonido por sonido según le corresponda. ¿Tienen un orden? Sí, tienen un orden, de acuerdo a cómo tú conoces la palabra. Ahora, de acuerdo a eso también, yo voy a poner letra por letra, el sonido de cada uno. Y acá te he puesto también, por ejemplo, el sonido de sol, el sonido de sal, ¿no? ¿Que tiene el mismo, Miss? Sí, tiene el mismo, pero yo, de alguna u otra manera, he mencionado la O y he mencionado la A, ¿no? Sol, mira, de alguna u otra manera estoy mencionando cada uno de los elementos. Sal, igual, cada uno de los elementos que tengo, ¿ok? Ahora, cada fonema también se distingue de otro. No son los fonemas iguales. Miss, ¿existen en la pronunciación fonemas iguales? Yo te voy a decir que no. ¿Por qué? Por ejemplo, Miss, en inglés, por ejemplo, se escribe, vamos a decir porque se escriben dos vocales juntas, en este caso dos consonantes juntas, ya, pero no se pronuncian las consonantes juntas. No hay pronunciación de las consonantes juntas. Entonces, ahí es otro elemento diferente, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué es la linealidad. Ahora podemos decir que este proceso es biplánico, sí. Sabemos que es biplánico. ¿Por qué? Porque hay una imagen mental que es el significado y una imagen acústica que es el significante. Ah, pero nosotros habíamos hablado de que el lenguaje es vía, en este caso, también presenta dos planos, claro. En este caso, presentaba la lengua y el habla. Y aquí, en esta asociación, es necesario que tengas estos dos elementos. Sí es necesario que tengas estos dos elementos. El significado y el significante. Es como la moneda. Por ejemplo, tú conoces la moneda, ya vamos a decir de sol, porque ya se está desapareciendo la China. De sol, la moneda de sol. Tú tienes cara y tienes sello, ¿sí o no? Sí, tengo los dos. Ahora, tú no puedes separar uno del otro. Necesariamente los dos están. Es igual acá. Tengo el significado y tengo el significante. Pero este significado y significante, vamos a decir, en este caso, yo lo puedo determinar de alguna u otra manera. No. Ya. Tu compañero me pregunta, Miss, cuando hablamos de biplanidad, decimos, ¿esto se refiere a que una palabra puede tener dos significados? No. Te está diciendo que necesariamente es biplánico porque presenta estos dos planos. Este trabajo lo presentan y están ligados, el significado y el significante. Eso te dice. ¿Por qué? Porque el significado, que es la imagen mental, tiene que trabajar con el significante para que yo pueda conocer lo que tú sabes, lo que tú conoces en tu mente. Esa es la idea. Entonces, ¿los dos están relacionados? Sí. Los dos tienen que estar, así sea, por ejemplo, es como un matrimonio de casados, ya. Así sea como esté, tienen que estar juntos. Ahora, y si se divorcian, ya, en este caso, si se divorcian, se malogra la familia. Igual acá, sucede. Ya no podría haber esta asociación. Ya no se podría dar. Entonces, necesariamente, por eso yo te mencionaba la moneda, ¿no? Pero ahora yo te mencioné el matrimonio, por ahí también, ¿no? Entonces, no significa, claro, exacto, señor Adrián, significa que yo voy a presentar dos caritas, ¿no? Este proceso es de los dos, a eso se refiere. Ok, ahora, por ejemplo, aparte de eso, yo también puedo mencionar y puedo decir que necesariamente tengo, en este caso, una característica, que es lo articulado. ¿Qué significa con la articulación?
En este caso sí es fácil. Yo lo puedo reconocer de alguna u otra forma. La articulación se refiere a que yo una palabra la puedo descomponer en unidades mínimas. Ahora, unidades mínimas con significado y unidades mínimas sin significado. ¿A qué se refiere con esto, con la articulación? En este caso, yo te puedo decir que todas las palabras tienen una descomposición. Vamos a recordar otro tema. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la morfología? Nosotros habíamos hablado de que existen todas las palabras tienen su lexema o raíz y obviamente otros morfemas, ya. Es igualito acá. La unidad mínima de una palabra con significado son los morfemas. Ahora, y después de ella, otra unidad mínima, pero sin significado, son los fonemas. ¿Qué significa eso, Miss? Porque no he entendido. Por ejemplo, yo tengo la palabra arboleda. Arboleda, en este caso, viene de árbol. Pues. Árbol, en este caso, es mi morfema con significado. Y eda también, porque es una terminación que yo puedo cambiar. Ahora, después de ella yo la puedo descomponer, sí. Yo puedo descomponer en cada uno de los sonidos que tiene esta palabra. A, R, B o N, árbol. E, D, A, eda. Ya. ¿He descompuesto? Sí, lo he descompuesto. Es decir, lo he articulado, en este caso, sonido por sonido. Es igual acá. Yo tengo el ejemplo de niños. Fonológicamente hablando, en este caso, tiene 5 sonidos. Ya, esos son mis fonemas. 5 fonemas tiene esta palabra. Ya, perfecto. Esos 5 fonemas que tiene esta palabra, necesariamente, ¿qué cosa pasa con esto? No tienen significado. No tienen significado porque son sonidos de nuestro abecedario. Ahora, si yo uno y descompongo de esta manera, nin y os, ahí sí tengo significado. ¿Por qué? Yo puedo decir que nin es la raíz de niños, o significa que es en género masculino, y ese yo puedo decir que está en número plural. Ahora, la unión de eso forma mi palabra. Ah, ok, Miss, entonces quiere decir que el articulado tiene que ver con los dos elementos que yo hago, con las dos descomposiciones, los morfemas y en este caso los fonemas. ¿A eso se refiere? Sí, a eso se refiere. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la construcción de todas mis palabras. Así yo construyo mis palabras. Pero no parece, no, porque el proceso que tú realizas es lo más rápido posible. Tu mente lo trabaja tan rápido que tú ni siquiera te puedes haber dado cuenta. Entonces, este proceso sí lo hace, sino que no te das cuenta. ¿Ok? Listo. Miss, ¿y este proceso lo puedo hacer con las oraciones? Sí. Porque acuérdate que es la descomposición de palabras y las oraciones están compuestas por palabras. Y así sucesivamente. ¿Ok? Listo. Entonces, tengo otra característica. En este caso, te voy a hablar de la mutabilidad. ¿Qué significa mutabilidad o mutable? Para que tú veas el significado de mutable, te voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, hace un año, cuando estábamos empezando las clases, ¿no? Aparecía en las noticias que había un virus que se estaba apoderando, vamos a decir, de un país. ¿Ya? Y que estaba abarcando diversos lugares. En este caso, llega al Perú. La gente, obviamente, nadie lo conocía porque era un virus nuevo que estaba apareciendo, ¿no? Y que estaban estudiando. Sí, muy bien. Llega al Perú, nos mandan a cuarentena, etc. Hoy en día, ya después de un año de lo sucedido, ya que han estado investigando, ya que han estado estudiando este virus, se han dado cuenta que este virus, en este caso, no muere, sino que hace que muta en los diversos lugares. ¿Y qué significa que muta, Miss?
¿Qué es mutar? Por ejemplo, en este caso, sabemos que ya hay otra variante, que es más fuerte que era en la primera el año pasado, cuando lo conocimos. Ya, ¿y por qué muta? Claro, porque un virus quiere sobrevivir. Y cuando quiere sobrevivir, ¿qué hace? De todas maneras, se adapta al lugar donde está. Tiene que adaptarse. Entonces, aquí también sucede lo mismo. Aquí también sucede lo mismo con nuestra lengua. ¿Qué pasa, Miss? ¿Que nuestra lengua también se muta? En algunos casos, sí. A través del tiempo, a través de la historia, nuestra lengua ha tenido cambios. Pequeños, sí. De largos tiempos, también. Pero ha tenido cambios. Y que de repente tú me vas a decir, ¿qué cambios, Miss? Porque yo no los conozco. Claro, porque de acá hace, ¿cuántos? Hace 100 años no hemos cambiado una letra, una palabra de repente. Pero sí ha habido cambios en nuestra lengua. Por ejemplo, vamos a decir, antes se decía amico o amica. Y hoy en día se dice amigo, amiga. Ah, ok. ¿Ha habido un cambio? Sí, ha habido un cambio. La C la he cambiado por la G. Y tú me vas a decir, Miss, pero es un cambio mínimo, sí. Pero ese sonido ya es un cambio en nuestro significante. Ah, ok. Entonces quiere decir que yo, de alguna otra manera, ¿se pueden presentar estos cambios? Sí, se pueden presentar estos cambios. Y se pueden realizar. Ahora, con esto no te digo que de acá a 2 años o 3 años vamos a cambiar y vamos a seguir cambiando la lengua, no. Este cambio es difícil de hacer. ¿Por qué es difícil, Miss? Porque nosotros todos en el mundo conocen estas palabras, este significado de las palabras. Si nosotros cambiamos esa palabra, tendrían que aprender nuevamente todos. Y es complicado. Por ejemplo, te pregunto y te digo, nosotros antes en el abecedario teníamos la che, ¿sí o no? Sí. Pero como vimos que no había muchas palabras con en este caso con esta consonante, ¿qué hicieron? La Real Academia Española lo que hizo es eliminarla del abecedario. ¿Por qué? Porque necesariamente, vamos a decir, esta consonante que nosotros teníamos no nos ayudaba, no brindaba ningún elemento más. Entonces, ¿qué hicieron? Sacarla del abecedario, pero a pesar de que la han sacado del abecedario, nosotros no podemos eliminar palabras que tienen estas consonantes, como por ejemplo chancho, chivolo, chalina, chaleco, etc. Nosotros no lo podemos eliminar porque está en nuestro entorno, porque nos corresponde. Entonces, ¿es complicado o difícil? Sí, es difícil y complicado. Igual sucede acá. Si bien es cierto, yo puedo mutar, pero voy a hacer una mutación, vamos a decir, este cambio es mínimo. No es toda la palabra, porque sería difícil que toda la sociedad, que todas las personas la vuelvan a trabajar esa palabra, la conozcan otra vez. Es como si fuera que tú vas a nacer otra vez y vas a empezar a que te digan poquito a poquito qué es la palabra. No, porque ya te acostumbraste a esas palabras y ya sabes cuál es el significado de ellas. Entonces, este es la variación que yo tengo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo te he puesto oricla y ahora se dice oreja, ¿no? Igual sucede con otra palabra. Si hablamos de mutabilidad, hablamos en el transcurso del tiempo, que este proceso se llama diacrónico. Por ejemplo, en el siglo, vamos a decir, en el siglo XVI, nosotros no, porque en esa época seguramente otras personas decían fermosura. Y hoy en día, el siglo XXI, ya nosotros le decimos hermosura. Entonces, ¿ha habido cambios? Sí, ha habido cambios. Miss, ¿es una letra? Sí,
pero es un cambio. Es un cambio. Y más todavía sabiendo de que las letras, en este caso, toda nuestra lengua pertenece al latín, pues, ¿no? Y ha habido cambios. Ha habido ingresos tal vez de otras lenguas más. Y de acuerdo a eso se ha dado nuestra propia lengua. Vamos a decir ahora, si hemos hablado, Miss, de la mutabilidad, ahora vamos a decir la inmutabilidad, pero esto es lo contrario, Miss, ¿sí? Lo contrario. Quiere decir que hay palabras, ¿no? Que así pasen años de años, siglos de siglos, vamos a decir que no van a variar, que no van a cambiar. Es decir, que no se van a mutar, que van a seguir siendo las mismas. Por ejemplo, Miss, vamos a decir la palabra mesa. Mesa, desde el siglo, en este caso, vamos a decir anterior, hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. ¿Y va a seguir siendo el mismo? Sí, va a seguir siendo el mismo. No va a variar, no va a cambiar. Difícil que le digamos misa, porque ya tenemos esa palabra, o meso, porque ya lo tenemos. Entonces, es difícil que cambie, que varíe. ¿Por qué? Porque ya hay similitud en el sonido de esta palabra. Entonces, no se va a dar, no va a haber este cambio. ¿Ya? Entonces, tengo que seguir, en este caso, hablando de la inmutabilidad, porque sé que estas variantes o variaciones que tenemos no se pueden dar en algunas palabras. Y que van a seguir, así como decía, me acuerdo, una marca de uniformes, ¿no? Polister, aunque pasen los años, ya, igualito va a ser acá. Aunque pasen los años, igualito van a seguir teniendo las mismas palabras. No va a haber cambio alguno. ¿Ok? Entonces, hay palabras que sí van a quedar, que sí se van a ir trabajando, que sí van a estar presentes. No puede haber cambio alguno. A eso nos referimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta cada una de estas características. Miss, y entonces quiere decir que puede haber mutabilidad e inmutabilidad al mismo tiempo. ¿Sí? Yo puedo mutar e inmutar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo cambio, varío alguito, de repente ya luego lo voy a hacer inmutable. Entonces, ¿sí se puede dar este proceso? Sí se puede dar este proceso. ¿Ya? Entonces, ya hemos reconocido, en este caso, esta combinación entre el significado y el significante. Y además, cada una de sus características. Son diferentes, obviamente, al lenguaje, a la lengua y al habla. Pero de alguna u otra manera están relacionados, sí, están relacionados. Y obviamente nuestra fonética nos ayuda bastante, porque gracias a eso yo puedo mencionar cada uno de los elementos que presento o doy a conocer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con esto puedo decir que hemos terminado de explicar nuestro tema y vamos a poder trabajar, ¿no? Vamos a poder trabajar todo lo necesario a la clase del día de hoy. Yo quisiera trabajar lo antes posible porque tenemos una práctica un poquito extensa, seguramente algunos ya lo han estado trabajando mientras yo explicaba, ¿no? Pero sí necesito trabajarlo para poder culminar hoy día, porque sabemos que esta semana no te vamos a saturar de tareas, y como no vas a estar saturado de tareas, necesariamente necesito que trabajemos cuanto antes